Bienvenidos. En medio de la indignación que generó en los colombianos ver cómo unos vándalos golpeaban de manera inmisericordia con piedras, palos, ladrillos a los policías que estaban cumpliendo con su tarea de proteger los monumentos nacionales, mientras veíamos cómo destruían a punta de mamarrachos y grafitis e insultos parte del patrimonio arquitectónico, vimos aparecer a una figura como cinematográfica, un hombre valeroso, un anciano. Luego vinimos a saber que tiene cerca de 90 años, que permanece en los alrededores de la Casa del Florero y que sin más armas que su voz y un bastón trató, sin éxito, pero trató de proteger ese patrimonio de todos los colombianos y enfrentar a los vándalos. Los vándalos se salieron con la suya, y se salieron con la suya porque además muchos de ellos ya fueron incluso liberados. No operó la justicia. Hoy me da mucho gusto tener aquí al defensor del pueblo, a Carlos Negret, a quien hemos visto de sol a sol y de extremo a extremo en Colombia, cumpliendo con su misión. Señor defensor, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Juan, de volvernos a invitar a su programa y seguiremos hasta el final de los días recorriéndonos el país. Señor defensor, ¿qué vamos a hacer con los vándalos? Porque es que desnaturalizan la protesta social. Usted es un defensor de la protesta social en la medida en que sea respetuosa de los derechos, pero estos destruyen todo, se infiltran, agreden, ponen en peligro la vida de nuestros policías. Eso era casi intento de homicidio, como los agarraban con esas piedras al policía que hubieran cogido con una pedrada, esas lo matan. Lo matan. Nosotros lo que hemos dicho es que la protesta tiene que ser ordenada y segura, porque constitucionalmente está amparada. Lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar, como usted lo nota. No podemos dejar que se infiltren los vándalos y los bárbaros en esas manifestaciones porque le hace mucho daño a la protesta social que, vuelvo y reitero, debe ser segura y ordenada. ¿Cómo hacemos para que los judicialicen, señor defensor? ¿Cómo hacemos para que esos saboteadores, para que esas personas que realmente destruyen hasta la protesta social no se salgan impunemente libres otra vez a volver a hacer lo mismo? Yo creo que las mismas personas que organizan la protesta, que no son ellos, son los que deben darle argumentos a los jueces y al fiscal para que los puedan colocar a buen recaudo, porque lo que hacen ahí es una afrenta a un servidor público, un daño al patrimonio y, en fin, desnaturaliza la protesta social estos actos vandálicos como los de la Plaza de Bolívar. Me dicen que ese hombre valeroso, ese anciano, es además un gran bailarín de salsa y me contaron preparando este programa que usted también lo es y que lo conoce. No solamente eso, en alguna de esas votaciones la Plaza de Bolívar le estaba parado al frente del Palacio de Llorente, del Florero de Llorente, y yo lo vi bailando y la salsa a uno le llega al alma y arranqué con él al lado. ¿Usted también echó paso? Claro, eché paso con él y por ahí va a haber un videoclip que rueda con el señor que no sabía que era el mismo, pero pues fantástico que una persona a esa edad todavía tenga la vitalidad y lo mejor es que no pide plata, sino que él, no sé cuál será su sustento, cuál será su vida, pero él hace ahí es para gozarse y para ponernos a gozar a los que nos gusta la salsa. Entonces, señor defensor, usted defiende los derechos humanos y le hace bien a la salsa. ¿Y cómo quedó ese mano a mano? No, él ganó. Y en esta zona, cuando yo era joven, veníamos a un sitio aquí a la vuelta que se llamaba uno Quiebracanto y otro La Teja Corrida. La Teja Corrida, usted era de los asiduos de La Teja. No, eso es, era un posgrado en salsa. Sí, ya no podemos dar tanta vueltica, pero ahí nos defendemos. Señor defensor, dentro de sus competencias, usted ha estado asiduamente visitando el Chocó. ¿Cómo va el tema en el Chocó? En el Chocó tenemos dos problemas, Juan. El abandono estatal de todos los gobiernos. Yo me he recorrido las 4G del Chocó, que son el Atrato, el San Juan y el Atrato, San Juan y el Baudó. Y realmente lo que está ocurriendo hoy es que la guerra que habíamos
anunciado hace un año, que es la guerra por el territorio entre las AGC, que por esa política del Ministerio de Defensa Agamenón los ha hecho irse hacia el Chocó. Ese es lo que llaman las autodefensas gaitanistas Sí, señor. de Colombia, que son... Todos los grupos pues, movilizados de las AUC. Y ellos lo que han venido es peleando por el territorio que dejaron los grupos de las FARC. Y en eso, ¿qué ha ocurrido? Que las gentes, campesinos, indígenas y afro, están siendo perjudicados. Verbigracia. Yo dormí en la casa, en la comunidad de los Mecheche, del rector Mecheche que fue asesinado en Río Sucio. Hace 3 semanas sacamos a 19, entre ellos un hermano del rector, que era el gobernador. ¿Por qué? Porque los estaban amenazando. Y ahí en las cifras de la Defensoría tenemos en este momento 8.000 personas confinadas. 8.000 en esa zona del Chocó. En todas esas zonas del Chocó. Y esos son entonces las autodefensas gaitanistas. Y el ELN. Y el ELN que está yendo por esos territorios. ¿Qué ocurre? No, el ELN estaba y las autodefensas llegaron a copar lo de las FARC. ¿Y qué es lo que ocurre? Y eso es el negocio narco de las FARC. Sí, señor. Entonces, los ciudadanos en el Chocó, porque hay que hablar de ciudadanía, los ciudadanos del Chocó, si dejan que cojan un plátano de su chagra o lo coge las AOC, eso es simplemente una muestra de que le están ayudando, que son colaboradores. Entonces la situación del Chocó es muy grave, las fuerzas públicas y la policía ha estado allá, pero realmente ya uno no ve en los territorios 100 guerrilleros caminando, sino que son grupos muy pequeños que llegan a hacer el daño específico. Y muy camuflados dentro de la población, ya ni siquiera andan con uniformes militares, es difícil reconocerlos. Como le comenté, Juan, yo dormí en el Jaguar de donde es Mecheche, después de una travesía de 11 horas en Chalupa, como lo hizo Alvarado, como lo hizo Colorado Abad con el cadáver de Mecheche. Lo hice, dormí allá 3 días, porque para uno conocer la realidad de este país tiene que comer como comen ellos, tiene que dormir como ellos duermen, porque en este país nos falta sensibilizarnos, Juan, nos falta de pensar que en las vías pavimentadas de Bogotá o de Medellín o Cali, esta es una realidad que tiene su contexto, pero si nosotros no miramos el sector rural, Colombia no va a tener tranquilidad. Y eso hay que reconocérselo al señor defensor, y es que no es un funcionario de escritorio echando doctrinas de Bogotá como a muchos les gusta, pontificando desde un cómodo despacho en la capital del país, sino visitando el territorio. Lo cambio de tercio para un asunto que nos angustia a todos los colombianos, señor defensor, la migración venezolana y la guarda de sus derechos. Seguimos muy preocupados y habíamos advertido lo que iba a ocurrir. El gobierno anterior dejó un censo muy importante que le ha permitido al gobierno del presidente Duque tomar unas decisiones políticas. Nosotros hace unos 10 días, presentamos un proyecto de ley porque mi preocupación son los niños que nacen de los ciudadanos venezolanos que se han tenido que venir. Entonces iniciamos un trámite por el Senado, donde aspiramos que rápidamente todas las bancadas y el gobierno nos ayuden en el sentido de darle nacionalidad a los niños de padres venezolanos que nazcan aquí. Para que no sean, como se dice, apátridas. Que aunque la Constitución de Colombia dice que quien nazca en suelo colombiano, colombiano será, pero de padre o madre colombiano o de un ciudadano extranjero que sea domiciliado. En este caso no estamos. Entonces vamos al Congreso de la República a modificar las normas que haya que modificar. ¿Por qué? Porque según las propias fuentes del gobierno, tenemos más de 8.000 niños. A los niños le están dando el registro civil y el doctor Juan Carlos Galindo con muy buen criterio coloca, esto no le da derecho a nacionalidad. Y quiero contarle que nosotros en 38 regionales, todos los días presentamos tutelas para que atiendan los niños en los hospitales, para el parto de estas señoras, de estas ciudadanas venezolanas. De modo que hay que darle el rigor con algo que sabemos, Juan, que no va a cambiar en los próximos meses ni en los próximos días. De modo que démosle una especial protección a los niños venezolanos.
Señor defensor, nos decía un experto en los temas de Venezuela que el régimen venezolano está expulsando mucha gente, millones, pero está expulsando prácticamente a todos los enfermos, los pacientes de alto costo, esos que están, por ejemplo, con un cáncer, esos que, por ejemplo, requieren una diálisis diaria o cada segundo día y que están llegando y han colapsado los sistemas de salud. Le quiero contar que en los últimos incidentes que tuvimos, que se cerró la frontera de ambos lados, tuvimos que hacer un trabajo diplomático y lo hice con el defensor del pueblo de allá, porque no estaban permitiendo que pacientes que requerían quimioterapia y que requerían diálisis pasaran a tomar las medicinas en Colombia, y se logró calladamente, y logramos que atendieran a todas las personas. Nosotros generalmente hacemos las cosas sin contarle a ustedes, los periodistas, pero eso está ocurriendo entre comillas. Lo que pasa es que no tienen los medicamentos, no tienen la máquina para hacer la diálisis. En términos humanitarios es un gran logro. Claro que es un gran logro, pero este país tiene que saber que nos van a seguir llegando venezolanos, y nos van a seguir llegando los venezolanos que están con una enfermedad catastrófica, que como usted sabe, Juan, yo la tuve, el cáncer. Entonces a mí me prenden un tema de cáncer y yo inmediatamente muevo el cielo a tierra para atender a los ciudadanos y gracias a Dios, a los buenos médicos y haber recibido oportunamente el tratamiento. Haber tenido 3 médicos, Kimmel, Zuluaga y Arbeláez y la Fundación Cardioinfantil, que me atendieron. Yo no digo que yo estuve en hospitalizado, sino que me atendieron. De modo que eso es un cambio de la vida de la tierra. Señor defensor, celebrando la vida, le pregunto por la cumbre de diálogo social convocada por el procurador Fernando Carrillo. Yo estuve ahí, tuve la oportunidad de escuchar y participar de algunas conversaciones. Colombia tiene que recuperar el diálogo social. Colombia no puede seguir en esta fragmentación y en esta polarización. Lo más importante de ese diálogo es, primero, valorar ese esfuerzo que está haciendo Fernando Carrillo por convocarnos a todos. En esa mesa estábamos, en este extremo, Rodrigo León Londoño. En este otro extremo, Pastor Alape. Aquí en la mitad, Carlos Piedradita, el de Nutresa. Acá el presidente Confama. David Bojanini. Acá el presidente Sura. Al lado suyo, Bojanini. Aquí, diagonal a usted, estaba la esposa del doctor Álvaro Uribe. Y nosotros los colombianos tenemos que tener la capacidad de hacer diálogo social, porque no nos podemos permitir, y como yo he dicho Colombia se merece la paz y no la guerra. Y como en Bogotá y en las grandes ciudades no sentimos la guerra, no sabemos dónde es Truandó, no sabemos dónde es el Chocó. Cuando uno habla de las 4G o de los caños en los llanos orientales, en la Amazonía, la gente dice, ¿cómo así? ¿El defensor se enloqueció? No, es que hay unas superficies de agua que se llaman caños en los llanos orientales. Y sobre todo, señor defensor, doctor Negret, porque tenemos que recuperar unos temas comunes en los que por encima de desavenencias partidistas e intereses electorales podamos coincidir todos, sobre todo en materia de respeto por derechos humanos y el derecho a la educación y a la salud y a la vida. En la diversidad tenemos que construir, y ahí estábamos, perdóneme la expresión, lo más variopinto. Usted ya se había ido cuando me tocó en compañía del viceprocurador cerrar, y realmente yo le dije a los empresarios que yo estaba muy complacido de estar ahí. ¿Por qué? Porque estaba toda la actividad económica del país con unos actores que hasta hace 3 años los perseguían para secuestrarlos. Es un reconocimiento que hacemos al esfuerzo del defensor para que lo que ocurre en lo que por años se llamó la otra Colombia no sea un problema como si fuera de otra nación, sino para que sea un compromiso de todos, acabar con esas brechas, cerrar esas diferencias y entender, señor defensor, que colombianos somos todos. Sí, y nosotros no tenemos sino otra cosa que sentarnos en una mesa a dialogar. No hay paz perfecta, y realmente la paz que hizo con la FARC puede tener algunas dificultades
y tenemos que superarlas por el bien común, que es la tranquilidad de todos los ciudadanos de Colombia. Es el defensor del pueblo, Carlos Negret, y aquí ha volado el tiempo, ya me dicen los productores que se nos fueron los 15 minutos, nos queda una invitación próxima para que hablemos del remate de su gestión, de la elección de su sucesor, de los temas del plan de desarrollo, señor defensor. Muchas gracias, Juan, y aquí vendremos cuando sea necesario. Un placer haberlo tenido aquí. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan con Red Más Noticias. Y recuerden, conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.